Buenas tardes, tenemos el ciclo de atletismo. Estábamos viendo las pruebas combinadas y vamos a hacer entonces una introducción de las pruebas combinadas hacia lo que es la iniciación de estas pruebas en los pequeños, en el atletismo formativo. Así que vamos a ver ahora algunas características de lo que son las pruebas combinadas, ¿cierto? Heptatlón, decatlón, en la categoría máxima, que adulto dama y adulto varones, damas heptatlón, varones decatlón. Hemos tenido un decatleta bastante de buen nivel en Chile, participando en los Juegos Olímpicos en Londres, a Gonzalo Barriolet, que además participó por el Club Deportivo de la Católica, la Universidad Católica, y estudió en Estados Unidos, se entrenó en sus últimas temporadas allá, se inició en el Club Deportivo de la Católica con grandes entrenadores, dentro de ellos el grupo de técnicos rusos que estuvo asesorando al Club Deportivo de la Católica, Stanislav Bosniak y Igor Minorenko. Él destacó mucho y fue becado para universidades en Estados Unidos, donde completó su preparación para los Juegos Olímpicos. Es un excelente garrochista también, 5,40 m, saltaba en garrocha, haciendo el decathlon, cosa que le da mucho puntaje. Y como decía, récord de Chile en los 110 metros con vallas. En este momento, la verdad es que desconozco si él todavía está vigente. Podría estarlo por la edad que tiene, pero quizás ya está dedicado a su profesión, ¿ya? Etapas que pasa un ser humano. Entonces vamos a compartir las distintas etapas que tiene la formación para llegar a ser un decatleta. Vamos a ver. Acá. Ay, señor.
Algo pasó aquí. Parece que borré. Ya, parece que borré. Mm. Mm. Ay, señor, 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 señor. Problemas técnicos, problemas técnicos. Aquí.
Perdimos. Se nos perdió la información. No sé cómo la recupero. Aquí está. Tampoco. Aquí está. Aquí está.
Al fin, lo vamos a guardar al tiro en esta otra forma porque esto no se nos puede perder. En escritorio. En escritorio. Aquí está. Ya. Entonces, como les decía, vamos a, después de que Pedro Picapiedra pudo encontrar la situación, discúlpenme, jóvenes, pero estoy un poco cansado. Me pilla la tecnología a veces. Vamos a ver sobre las pruebas combinadas, cómo se forma un decatleta y una heptatleta en el atletismo. ¿Ya? Esto partiendo de un nivel escolar, como aparece acá. Lo vamos a ampliar. Aquí. Aquí vemos a Roman Sabreliev, atleta checo, récord mundial en algún momento, el primer hombre en pasar los 9.000 puntos. La formación escolar. Entonces, para el atletismo, hemos hablado durante todo este periodo de clase online de cómo se divide en bloques, ¿cierto? Carreras, bloques de lanzamiento, bloques de saltos y bloques de pruebas combinadas y relevos. ¿Ya? Yo lo separaría en todo caso para hacer un sexto bloque, pero bueno, en la IAF está definido así. Pruebas de carreras, saltos, lanzamiento, pruebas combinadas y relevo. Es una de las especialidades en cual yo me pude certificar, gracias a Dios, en Argentina, hace unos años atrás, y realmente me ha servido de mucho para cumplir mi función en la universidad, ya que el preparar las pruebas combinadas significa, de alguna manera, dominar todas las áreas dentro del atletismo, carrera, salto y lanzamiento, porque las pruebas combinadas son una conjugación de distintas pruebas que al participar en 2 días, tanto en el heptathlon como en el decathlon, se van acumulando puntajes por las marcas que realiza el atleta, y estas marcas le dan un puntaje para definir quién es el campeón. Y en los inicios de la formación de estos atletas, ¿no es cierto?, uno tiene que tener un cuidado bien especial, vamos a ir leyendo acá, en las situaciones que se puedan producir, ¿ya? Por ejemplo, problemas que se puedan dar por un modelo no adecuado de planificación o de modelo no adecuado a seguir en la mecánica del movimiento, en la técnica. Estabilización de elementos técnicos en caso del desarrollo condicional de las capacidades físicas. No es que no haya suficiente desarrollo o que haya demasiado énfasis en eso cuando no se respetan las edades de crecimiento y desarrollo biológico, la edad biológica, no la edad cronológica. ¿Ya? El descuido de algunas capacidades de acoplamiento, habíamos hablado en otro taller de las capacidades coordinativas, de las capacidades condicionantes. Entonces, cuando se cuidan las capacidades coordinativas y se produce un desfase en las distintas edades por los picos de crecimiento, se puede caer en algún error. Correcciones erróneas o insuficientes para mejorar los rendimientos técnicos de aprendizaje, metodologías que no son adecuadas, ¿no es cierto?, poco variadas, no muy entretenidas. Poca retroalimentación en el sentido de conversar y dialogar con el atleta, o una retroalimentación que se pueda producir a través de las filmaciones, ¿no es cierto?, de las fotos, ¿no es cierto?, etcétera. Y especialmente no descuidar un principio que es básico, que es de gradualidad y progresión en cuanto a cantidad e intensidad y grado de dificultad de los aprendizajes de las técnicas en las edades que están dándose, ¿ya? Entonces también se puede dar en este sentido una combinación inadecuada de mezclas de contenidos dentro de un entrenamiento, como por ejemplo sería un efecto negativo mezclar carreras de vallas con salto alto y lanzamiento a la bala, por ejemplo. ¿Ya? Es una combinación de movimientos que no tiene un acoplamiento ideal. Las vallas es una carrera de velocidad con técnica de pasada rasante, y el salto alto es un despegue en altura. Entonces, hacer una combinación de contenido en un entrenamiento de esas habilidades no es bueno, porque se hace una transferencia negativa del movimiento, ¿ya? Por lo tanto, habría que hacer una cosa distinta y podemos hacer salto alto primero,
después las vallas, o salto alto, lanzamiento de la bala y las vallas, de manera que haya un lapsus entre el salto alto, que se ocupa mucho las piernas para el rechazo, pasamos a un trabajo más incorporado con piernas y brazos para el lanzamiento de bala, y al terminar hacer un trabajo de aprendizaje o de entrenamiento, dependiendo del ciclo y el nivel que tenga el atleta, de vallas, de técnica de vallas. ¿Ya? En el caso de que sean niños, siempre está la técnica, la técnica, el aprendizaje de la técnica. Tenemos entonces distintas fases del aprendizaje, ¿sí? El conocimiento y el aprendizaje inicial de la teoría y de la acción motora de las personas, asegurar que el joven que está aprendiendo está distinta, porque son pruebas múltiples también se le llama, tenga una idea visual de la acción motora estudiada, brindar las bases y la técnica en la ejecución, siempre la técnica es la que economiza energía, la que evita los riesgos de lesión y la que de alguna manera produce, sumado a la condición física, un mejor progreso, un mejor rendimiento. A futuro sobre todo. Profundizar en la técnica de la acción motora automática. Hay gestos o hay partes de la técnica que se repiten tantas veces que la persona ya ni lo piensa, sino que simplemente lo ejecuta. Generalmente en la finalización de la acción, en el lanzamiento, por ejemplo, ¿sí? O al salir en la partida, en los tacos, es una mecanización, ya no piensa voy a apoyar el pie izquierdo, el pie derecho, sino que simplemente reacciona y sale. ¿Ah? Velocidad, reacción y aceleración, en el caso de los 100 metros, por ejemplo. ¿Ya? El perfeccionamiento también, la consolidación del hábito formado de ir cambiando de una prueba a otra, ¿no es cierto? Dominio de la posibilidad de usar la acción de la condición en máximo esfuerzo, siempre, pero con la técnica, no sin razonamiento. ¿Ya? Entonces, se dice que el decatleta y la heptatleta son personas muy inteligentes, porque tienen mucha facilidad para combinar habilidades y adaptarse a las circunstancias de competencia tan distintas unas de otras en cuanto a los movimientos. Por eso es que es importante el entrenamiento de esta especialidad, unir siempre ejercicios que tengan una transferencia más directa y no tan indirecta, de manera que después sea más fácil poder rendir en el campeonato. ¿Ya? Las capacidades coordinativas, como decía, si uno las descuida, cae en deficiencias del aprendizaje y después que se ven afectando el futuro rendimiento cuando ya el decathleta compite propiamente tal en la prueba, que esto vendría a ser a partir de los 16, 17 años más o menos. ¿Sí? La capacidad de reacción, de orientación, de equilibrio, diferenciación, eso es muy importante, la disociación y diferenciación de un movimiento a otro porque son pruebas distintas, el sentido del ritmo de ejecución al correr las vallas, especialmente se nota mucho eso, la combinación y acoplamiento de movimientos, como es, por ejemplo, en el caso de la garrocha, que uno corre, ¿no es cierto?, mete la garrocha en el cajón, se agrupa y después se suelta para pasar arriba, entonces de una carrera a una suspensión en el aire, es una pirueta prácticamente lo que hace el garrochista, y la capacidad que tenga, ¿no es cierto?, el atleta que practica las pruebas combinadas de adaptarse y corregir de un paso a otro si va perdiendo un puntaje, ¿no es cierto?, hace los 100 metros, después viene el salto largo, o hace los 100 vallas en el caso de las damas, y después viene el lanzamiento de la bala, por ejemplo. Entonces, tiene que tener esa capacidad de identificar y adaptarse y corregir y olvidarse de lo que ya no pudo hacer. ¿Ya? Las posibilidades motoras, entonces, especialmente en los niños, a partir de esquemas de juegos, realizar mucha evolución de formas de desafíos, ¿no es cierto? Incorporando todas estas capacidades con coordinativa y de condición física gradualmente, ¿no es cierto? Y aumentando gradualmente las cantidades de ejercicios, las series, los días de entrenamiento o los minutos de entrenamiento. En el caso de los niños, van pasando más que nada por un afinamiento técnico, y lo que se debe aumentar no es tanto en sí la cantidad de veces que entrena, porque hay que respetar el periodo de crecimiento, sino que el grado de dificultad que se va ampliando. O sea, el nivel de enfrentamiento de dificultades que va creciendo. Una intensidad se va a dar por el desafío permanente de un desarrollo técnico más difícil, incorporando de una técnica más elemental a una técnica más fina cada vez. ¿Ya? Y entonces ahí se
se desarrolla el control intelectual, ¿no es cierto? Todo el razonamiento, la estrategia, la lógica del movimiento, la economía del movimiento y la voluntad de la persona para poder sostener un esfuerzo en pruebas tan disímiles a veces, ¿ya? Y en el caso de los niños que se aburren muy rápido, es lo mejor tener esta iniciación porque no caen en la rutina, pasan de un sistema a otro de entrenamiento y van enriqueciendo su acervo motor. La técnica son movimientos al principio bien elementales, pero eficientes, con principios biomecánicos, ¿ya? Y cada vez se van poniendo más específicas con objetivos de logro, de mecanización, como decíamos delante, automatización y vinculación con el rendimiento, que mientras mejor se haga y teniendo la paciencia suficiente, el aprendizaje establece que después tenga una base para poder rendir. Entonces se establece un entrenamiento técnico y una formación técnica. Primero está la formación de la técnica, la estructuración de los movimientos, ¿ya? De lo general a lo particular, en la fineza, en el detalle. Y después viene entonces el entrenamiento, una vez que está consolidada la técnica, el entrenamiento ya con fines de rendimiento y que esa técnica se vea reflejada entonces con una superación constante, ojalá. ¿Ah? La posibilidad de enseñar entonces para que estos niños y en general los deportistas puedan lograr una mejor adaptación y mejorar su propio rendimiento primero que todo y después, bueno, buscar superar al contrincante, está también en la capacidad que tiene de aprender este deportista o esta persona, digamos, en la capacidad de concentración, en los buenos hábitos, en la capacidad del raciocinio rápido, en vencer la situación adversa. O sea, aquí hay un trabajo psicológico muy, muy importante. Como en todas las ocupaciones, la fuerza mental nos da la posibilidad de aumentar o de frenarnos, nos establece los límites, digamos, la capacidad mental. Yo pienso, y en general, por lo que mi experiencia me indica, que los límites se los pone muchas veces uno mismo. Entonces hay que buscar la forma, especialmente en los jóvenes, en los niños, que esta situación no aparezca en forma temprana, sino hay que darle las oportunidades variadas, con distintos métodos, con distintas formas, ¿no es cierto? Con distintos días, distintos horarios, con una buena acogida, especialmente siendo con un afecto, mostrándole el cariño a los jóvenes van a entender y se van a adaptar más fácilmente. Y bueno, el que no tenga la condición y la paciencia psicológicamente hablando, va solito a dejar y se va a ir a otras circunstancias que lo hagan más cómodo, más feliz. No tiene por qué estar siempre donde uno le gustaría, como papá o como adulto, como profesor. Tiene que buscar donde sea una vida sana, de calidad y a más feliz. Entonces, fijándose siempre en los métodos de enseñanza, en cómo se hacen las indicaciones, la ejecución del atleta, la comparación del objetivo y la ejecución que se puede hacer, hacemos análisis junto con el atleta, ¿no es cierto? El entrenador, el comportamiento del profesor en cuanto a la metodología, la didáctica, ¿ya? Y se llega a una retroalimentación para buscar nuevamente una interacción y producir la mejora, la superación personal. Entonces, las pruebas combinadas es el resultado de establecer básicamente cuatro factores. Factores. Desarrollo de cualidades motrices, desarrollo de la técnica racional. Se ocupa mucho la psicomotricidad que acabamos de hablar nosotros en el taller de desarrollo motor hace poco. Mucho trabajo de psicomotricidad, mucho, ser inteligente, ¿no es cierto? La capacidad de dominar psíquicamente también la competición y salir de la adversidad si en un momento uno pierde cierto nivel de puntaje o pierde cierto nivel de rendimiento en una prueba y buscar en el sistema de puntuación la compensación. Estos son los factores que siempre están permitiendo salir y superarse a sí mismo y por eso que hay que tener mucha fortaleza psicológica. Entonces, en la formación de un atleta de este tipo, se comienza más o menos a los 9, 11 años con deportes múltiples. O sea, el niño no hace solamente atletismo, sino que hace, por ejemplo, como calentamiento, una actividad de básquetbol. Muy usado básquetbol. O handball también. ¿eh? A veces también voleibol. Pero generalmente básquetbol y handball.
¿ya? Porque se asocia con lo que se practica en atletismo, que es correr, saltar, lanzar, con lo que va a hacer después también en la prueba misma, cuando una vez que evolucione en sus edades. Natación, también se practica mucho natación en estas edades, 9 a 11 años, y gimnasia en terreno, gimnasia en suelo, destreza y habilidad gimnástica básica, invertidas, voltereta adelante, atrás, la rueda, rondar, todo lo que sean deportes que le den mayor posibilidad de movimiento, mayor agilidad. Después ya pasamos a la etapa más definida hacia el atletismo, donde busca la especialización en el deporte, de una forma más específica. Y entonces puede pasar a ser un corredor, o un lanzador, o un saltador, o ser un decatleta, ¿sí? Que le gustan a los niños hacer de todo un poquito, porque se aburren rápido. Entonces, bueno, tomamos a ese niño o a esa niña y lo llevamos hacia siempre ir cumpliendo etapas de formación. Estamos en formación, a pesar de que tengan quizás 15 años, ¿no es cierto? Porque este es un rango bastante grande, de 12 a 15 años, muchos cambios fisiológicos, hormonales, longitudinales, ¿no es cierto? Crecen en estatura y también en musculatura algunos, o aumentan de peso. Y por lo tanto, ahí ya hay que ir dándole un enfoque para hacia qué área puede ir, ¿no es cierto? Más de carrera, más de salto, más de velocidad, quizá, el lanzamiento, o continuar, como decía, en el área de las pruebas combinadas. En la tercera etapa, la preparación para el rendimiento máximo a los 16, 17 años, se selecciona el área del atletismo, ¿ya? En este caso, supongamos, selecciona el área de las pruebas combinadas. Y entonces comienza su preparación en forma específica para ser un heptatleta o una heptatleta, perdón, o un decatleta, ¿ya? Y en la etapa de 18 años, que ya nos lo tomamos en las universidades, y esto va orientado pensando en que nos pueda llegar un hombre de pruebas múltiples, entonces pueda ir supliendo distintas pruebas que nos sirve en algún momento para ir acumulando puntaje en los campeonatos. Entonces, bueno, de alguna manera es un punto fuerte tener una persona que tiene un buen rendimiento en las pruebas múltiples. No debiera ser, pero muchas veces parcha, y es un buen suplente para un relevo, por ejemplo, o para dar puntaje cuando hay 3 saltadores y falta uno. Entonces, bueno, ahí va el decatete y participa. Hay una historia muy bonita con respecto a eso. Un decatleta tenía muy, muy buen rendimiento en Garrocha, siendo decatleta, y participó en un evento internacional, salió tercero en Garrocha y ganó el Decathlon. Increíble, increíble. Así que muy, muy importante la formación múltiple en los jóvenes. Entonces, objetivos de cada etapa. En los 9 a 10 años, 9 a 11, perdón, crear hábitos, ¿sí? De entrenamiento regular y continuado, pero en distintos deportes. Preparar al organismo, principalmente al aparato locomotor, ¿no es cierto?, para mayor cantidad de exigencia, ¿sí?, de actividades diversas, para enriquecer, ¿no es cierto?, con plenitud y con mayor amplitud el bagaje o el acervo motor de la persona, ¿ya? Y en el caso que está haciendo trabajo específico dentro de lo que es el atletismo, especialmente en estas edades se enseña mucho el trabajo con obstáculos. Yo le llamamos vallas, pero son no las vallas de competencia, sino que son, por ejemplo, son trabajo con aros, con vallitas bajas, con obstáculos que son balones medicinales, con conos, distintas formas, ¿ya? Y el alumno o la alumna se acostumbre, ¿no es cierto?, a correr sorteando obstáculos en distintas direcciones, manifestando agilidad especialmente y coordinación, ¿ya? Es imprescindible la correcta dosificación, en este caso, de los entrenamientos que nosotros podamos hacer con los pequeños, ¿ya? De manera de no producir saturación, no producir rutina, ¿sí? Y buscar siempre la parte entretenida de la práctica, para que esto sea sustentable y permanente más adelante en el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso que vamos a hacer gimnasia, voleibol, básquetbol, handball, como complemento específico del atletismo. Y muchos trabajos también orientados hacia las carreras, especialmente movimientos naturales,
correr, saltar, lanzar, pero en la forma más natural posible, ¿sí? Después, por ejemplo, podemos hacer una clase de 30 minutos de trabajo de velocidad con y sin vallas, en tramos cortos, 20, 30 metros, no más de eso, ¿sí? En equipo, en grupo, con desafíos, ¿no es cierto?, de quién lo hace mejor, no necesariamente quién lo hace más rápido. Y entonces, bueno, ahora con la tecnología se puede ver con video y dice, mira, tú acá tuviste esta técnica bien empleada, tú lo hiciste mal técnicamente, por eso te ganaron, etc. Y entonces viene la corrección, el trabajo del intelecto, ¿ya? Después hacer multilanzamientos con balones de 2 o 3 kilos, dependiendo de la edad, en este caso 9 a 11 años, 2, 3 kilos, no más de eso tampoco, con puntería, con distancia, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, en equipo. Generalmente en esta edad se trabaja mucho en equipo, aunque sea un deporte individual, el atletismo, se trabaja por grupos, por estatura, peso, por sexo, por edades, ¿no es cierto? 9, todos los de 9 años aquí, todos los de 10 años acá, todos los de 11 años acá. O mezclando los grupos para que haya también compensación y haya más desafíos. Está toda la parte psicológica planteada de manera que el niño se acostumbre al esfuerzo y al mérito por lograr un resultado en el sentido de superación, ¿ya? No por ganarle a los demás generalmente, pero sí superarse a sí mismo. Y en el caso puntual, si lo quisiéramos llevar al atletismo, entonces un pequeñito puede estar haciendo 60 metros planos, lanzamiento de la pelotita, que es como una pelotita de tenis, pesan 200 gramos, y salto largo en una zona de rechazo que tiene 1 metro por 50 centímetros de ancho, y entonces rechaza y se proyecta a la distancia máxima posible. Y no se mide, por ejemplo, el lanzamiento de la pelotita tampoco se mide, en la carrera de los 60 metros planos tampoco se controla, sino que se da puntaje por orden de llegada. Entonces corren 5, 6 chiquititos y corren y en el primer lugar, segundo lugar, hasta el sexto lugar, por ejemplo, y se da puntaje determinado por los profesores que están en el grupo de personas controlando. En el caso del lanzamiento, si cae en una distancia o en otra distancia la pelotita, pueden ser 20, cada 5 metros generalmente se hace la división, y entonces si la pelotita cae en los primeros 25 metros tiene 10 puntos, si cae entre los 25 y los 30 tiene 15, y así va sumando. No se mide exactamente, sino que por zona de caída. Lo mismo en el salto largo, si cae en la zona entre los 3 y 4 metros, entre los 4 y los 5, o entre los 5 y los 6. Ninguno, ninguno de 11 años salta 6 metros, pero sí algunos saltan 5. Saltan 5 metros algunos de 11 años. Entonces, bueno, se hace una variante de 3 a 4, de 4 a 5, de 2 a 3. Y ahí se van asignando puntaje. Entonces el niño se acostumbra que cada vez que él mejora, gana, no en distancia, ni la marca, ni nada, que no interesa, sino que mejora su puntaje, porque esa es la formación de las pruebas combinadas. Y hay varias formas de combinación ahí como ejemplo, ¿no es cierto? No siempre hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí en la propuesta A se corren 60 metros planos, lanzamiento de la pelotita. Incluso en Estados Unidos ahora se está haciendo un campeonato con unos eh, como jabalinas pequeñas, ¿sí?, que son de plástico, de esponja, que tiene una punta redonda para que no haya lesiones, y lanzan con puntería, no con distancia. Entonces hay blancos que están a distintas distancias, pero lo que importa es pegarle al blanco, ¿ya? Hay blancos que están, de acuerdo a la edad, a 15, a 20, 25 y hasta 30 metros, ¿ya? No más de eso, porque está dentro de los rangos normales de la edad de 30 metros, lanzar con un aparatito que pesa 400 gramos, y algunos pesan menos, incluso pesan 200 gramos, que se llaman Vortex, y es lanzar con puntería. Entonces hay que tener mucho más fineza en el gesto técnico, no es lanzar en forma bruta, como dijéramos. Pues otro modelo de competencia ya no es los 60 planos, son los 60 metros con valla, lanzamiento de la misma pelotita o este otro aparato que yo señalo, y en vez de salto largo, salto en altura. Salto en altura, ¿ya? Y entonces se pone, por ejemplo, el salto en altura se pone a 1 metro, generalmente se pone a 75 centímetros. Y se va subiendo de a 5 centímetros, hasta que van quedando eliminados los que no van pasando. Y en cada altura hay un puntaje. En cada altura, que a medida que se va subiendo, hay un puntaje. Entonces siempre está la posibilidad, bueno, me fue mal en las vallas, mejoro en la pelotita y empato con el que me va ganando, o empato con el puntaje que yo quiero.
Y está siempre el desafío constante de superación, como formación del carácter también de la persona. ¿Eh? Vamos a ver acá mejor. Después, este entrenamiento para estos jóvenes, porque me tapa acá arriba y no tengo cómo ocultar eso. El entrenamiento de estos jóvenes, entonces, es 3 veces por semana, con un día intermedio siempre, martes, jueves y sábado, o idealmente para que en el tercer día puedan compartir con sus padres, porque es muy importante la acción de los padres en el incentivo de la formación, ¿sí? Y hay un día intermedio por el descanso, por su etapa de crecimiento y desarrollo en que se encuentran y por todas las actividades que involucra también lo académico del colegio, ¿cierto? Que es prioridad en este caso. Aumentan gradualmente las unidades de entrenamiento dedicadas al desarrollo de la velocidad, especialmente en estas edades, por la fase sensible en que se encuentran. En estas edades donde más se debe estimular el desarrollo de velocidad, no entrenar, estimular el desarrollo de la... ¿Sí? Y todas las técnicas del mejor evento principalmente. Lo más natural es lanzar una piedra y por lo tanto la pelotita o el lanzamiento del vortex o estas jabalinas chiquititas es un movimiento muy natural y muy liviano, entonces no hay riesgo de lesión. ¿Sí? Usar bloques temporalmente de entrenamiento dedicados a mejorar los defectos de algunas pruebas, o sea, los ejercicios compensatorios que yo le hablo, para corregir. Y bueno, y si ahora tiene la tecnología, el video es un muy buen elemento para ver si corregir. Y se hacen microciclos crecientes dentro del mes. La primera semana, la segunda y la tercera semana van en aumento de intensidad en cuanto a la dificultad del aprendizaje, no a la exigencia, sino que física, sino que a la dificultad en los niveles de ejecución, ¿sí? La cuarta semana hace una variante de un descanso activo donde se puede salir de la parte atlética y hacemos una derivación hacia el handball o hacia el básquetbol principalmente, ¿sí? El trabajo de equipo o hacia los relevos. Principalmente nosotros hacemos el trabajo de handball, básquetbol y relevos. Siempre insistí en el trabajo de equipo como el aspecto de la socialización del joven. Después ya pasamos a la etapa siguiente, de 12 hasta 15 años, 12, 13, 14 y 15, donde los objetivos de esta etapa prácticamente no son muy distintos al resto. Hay algunas variantes en cuanto a la exigencia, sigue las intensidades por los picos de crecimiento. Entonces, de forma que no se desvirtúe mucho el progreso, no haya que un salto cuántico, sino que vaya gradualmente siempre pasando. Hay en cuanto a las cantidades y calidad, la intensidad es lo que más cambia acá. ¿Ya? Las cantidades y la calidad del movimiento siempre obviamente va trabajándose con detalle, pero la intensidad de algunos ejercicios sí ahora ya es más alta. Por ejemplo, si antes se corrían hasta los 30, 40 metros los pequeñitos, hasta los 11 años, máximo compiten en 60, pero entrenan en 20, 30 metros. Acá estos jóvenes ya pueden entrenar hasta 60 metros y compiten en 60 o en 80 metros. ¿Ya? Ya se acerca un poco más a la definición cuando son adultos de correr los 100 metros. Y entonces es importante mantener la estructura y el perfil de las pruebas combinadas para insistir en que tiene la alternativa siempre de ir mejorando al pasar de una prueba a otra. Entonces, fortaleciendo mucho la actitud, la acción mental del atleta frente al desafío. ¿Ya? Acá, en el caso de las damas y varones, se incorpora también ya un elemento más gimnástico que es la garrocha. En esta etapa, que ya se pueden suspender bien y que pueden trabajar con una garrocha de acuerdo a su edad, empieza el tratamiento de la garrocha. Pero no va en altura, sino que es trabajar con la garrocha un salto en longitud, suspendido de la garrocha. ¿Ya? Y después se va a ir transfiriendo de la longitud a cada vez más alto. Pero al principio es quién puede llegar más lejos metiendo la garrocha en un cajón hecho en la arena misma del foso de salto largo, y entonces quien llega más lejos en distancia, suspendiéndose la garrocha y aprendiendo a sostenerse y usar la fuerza de los brazos. ¿Ya? A medida que va avanzando de las edades 12, 13, 14, 15, ya empieza a hacer saltos de garrocha con altura. ¿Sí? Pero 12-13 generalmente se entrena y se compite, incluso que no es la forma oficial, pero
para aprendizaje y desafío personal, se hace saltos en longitud, ¿ya? Las características y las capacidades físicas que más se debe trabajar acá es la reacción y aceleración de los 10 hasta los 100 metros, trabajos de ascensiones, la fuerza explosiva, los multisaltos, multilanzamientos, siempre planteado como desafío y ojalá como juego, igual que en la etapa anterior. Desafíos y como juego, entretenido, con dinámica y disciplina, pero entretenido, ¿ya? Fuerza máxima relativa al peso corporal, que pueda ser capaz de suspenderse en la barra, en la trepa, ¿no es cierto? Pendular en una barra, rechazar y hacer evoluciones gimnásticas en el piso o en aparatos como el cajón, colchonetones, etc. Capacidad aeróbica, que sea capaz de sostener un esfuerzo prolongado sin ir más allá de cierto nivel de pulsaciones por minuto, por ejemplo, no más de 160 pulsaciones, y entonces se puede hacer un tipo de recorrido por cross country, ¿sí? En todas las subidas se camina, en todos los terrenos planos se hace trote y nuevamente en las bajadas se camina para evitar riesgos de caída, pero se hace una miscelánea. En el caso de Viña del Mar tenemos la Quinta Vergara, tenemos el Jardín Botánico, en el caso de nuestra universidad es fabuloso lo que tenemos ahí porque tenemos un recorrido cross country verdaderamente espectacular, ya muy bien pensado, quién lo hizo inconscientemente eso, y nosotros le sacamos el máximo provecho, ya, si es posible, ¿no es cierto? Se extraña mucho eso, jóvenes, se extraña mucho. Movilidad de articulaciones, de vallas, elasticidad muscular, también tenemos un gimnasio fantástico en el segundo piso para hacer todos los ejercicios necesarios, si se requiere, ¿no es cierto? Habemos muchos profesores encargados de eso ahí. Elasticidad, entonces, flexibilidad articular, movilidad. Características volitivas que tiene que tener la persona, voluntad. Y eso como carácter. Entonces, bueno, estos también son de las otras áreas del atletismo, también pasa lo mismo, pero especialmente en el área de las pruebas combinadas, tiene que tener mucha capacidad de movilizar sus recursos al máximo requerido, porque en todas las pruebas atléticas, en todas las pruebas que participa el decatleta, no tiene más de 3 intentos en salto largo, salto alto, 3 intentos por altura, garrocha, 3 intentos por altura, jabalina, 3 lanzamientos, bala, 3 lanzamientos, disco, 3 lanzamientos. ¿eh? Entonces, tiene una capacidad de sobreponerse tremendamente alta. ¿Ya? Yo modestamente lo digo, fui decatleta, salí segundo en mi época en el Campeonato Nacional de Atletismo en Decathlon, a los 18 años, fui muy bien entrenado, gracias a Dios, y aprendí, bueno, pasé toda esta etapa con mis entrenadores, a los cuales quiero mucho y los recuerdo siempre y los respeto mucho y me mantengo en contacto con ellos porque me siguen enseñando. Son mayores ya, pero me siguen enseñando. Son personas que están actualizadas y muy sabias. ¿eh? Entonces, capacidad de pasar de una especialidad a otra es porque tiene la condición mental. Y en el fondo, todos los talleres que nosotros damos en la universidad están enfocados a eso con respecto al desarrollo formativo que tienen los talleres deportivos en la universidad. El campeón, si es campeón, muy bien que sea campeón, pero lo que nos interesa es que sea el profesional que practica deporte, que abre su mente, que establece parámetros de mérito, como dice el testamento de don Federico, mérito, mérito al desvalido, al desvalido inteligente y meritorio, ese con todo el apoyo. Bueno, y los deportes tienen esas características, la cercanía que se establece con los jóvenes. Yo soy un privilegiado, la verdad, porque he tenido muchas satisfacciones. Me emociona un poco, pero muchos alumnos destacadísimos profesionales, y que han sido en la época de universidad muy buenos deportistas, con algunos récords de la región, incluso campeones nacionales. Y bueno, es una satisfacción verlos con su familia, con sus hijos. Alguno me llamó hace poco de Australia, 58 años tiene ya Iván. Y bueno, y profe, y todavía estoy acá, profesor, y salud, y cuídese la pandemia, estoy entrenando y soy triatleta. Triatleta, con 58 años, ustedes lo vieran, es un monstruo este gallo. Es músculo por todos lados y esfuerzo. Y me voy a morir con las botas puestas, profesor. Si me da el coronavirus, me va a pillar entrenando. O sea, bueno, esa es una
Satisfacción tremenda. No hay ningún sueldo que pague eso. Ni un sueldo paga eso. ¿Eh? Lo digo bien responsablemente. No hay ningún sueldo que me pague eso. No hay ninguna satisfacción más grande que eso. Se entiende entonces que los relevos también como parte de la socialización, ¿ah? Es importante ir pasando de una etapa a otra, pasando de una prueba a otra, ¿ah? Y estructurando los entrenamientos ya cada vez más específicos en estas edades, ¿sí? Para que ya a los 15, ¿no es cierto?, se establecen algunos campeonatos en pruebas combinadas. El hexatlón, el pentatlón en el caso de las damas, el hexatlón en el caso de los varones, e incluso en la categoría 16-17, las niñitas ya hacen el heptatlón. Yo tuve la suerte de tener una niñita del colegio donde yo trabajé cerca de 20 años, que fue campeona nacional con récord de Chile en esta prueba de heptatlón. ¿Ya? Muy seleccionada, fue al campeonato sudamericano, salió cuarta en el campeonato sudamericano, lamentablemente. No le fue muy bien como pensábamos, pero la satisfacción de haber hecho récord de Chile le alcanzó a durar como 20 días nomás, eso sí lo récord, porque allá la siguiente chilena, que era muy cercana en puntaje a ella, le batió el récord. Pero bueno, la satisfacción del deber cumplido y del logro de haberse superado a sí misma. ¿Ya? En el caso de las damas y varones, ¿no es cierto?, se pueden dar, por ejemplo, distintas situaciones, igual que lo decíamos en la categoría anterior. Y acá ya no corren 60, corren 80 metros, por ejemplo, 80 metros, lanzamiento de la bala, salto largo, jabalina y 600 metros planos. Siempre en las pruebas combinadas se termina con una prueba de resistencia. En el caso de las damas, en el heptatlón terminan con 800 metros y en el caso de los varones con 1500 metros planos. ¿Ya? Bastante exigente. Y en el caso alternativa B, por ejemplo, puede ser en vez de 80 planos, 80 metros con valla, lanzamiento del disco, ya no la bala, salto alto en vez de salto largo, ¿sí? Lanzamiento de la bala nuevamente, pero al final casi de la prueba, 600 y 800, dependiendo de la dama o si es varón, ¿ya? 80 vallas, lanzamiento del disco, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina, 600, 800 metros, también puede ser para damas y varones. Las alternativas son muchas en realidad. ¿Ah? Lo que hay que hacer es que haga la participación y que se evalúe cada cierto periodo de tiempo, porque no es solamente entrenar. Entonces se recomienda durante un año, ¿no es cierto?, hacer unas 6 campeonatos de este tipo para los jóvenes, de manera que están siempre motivándose, logran su diploma por acumulación de puntos por campeonato, se establece un ranking y al final la medalla y la copa se da al grupo, curso, al equipo, al colegio, al club que más veces participó y más promedio de puntaje sacó, mejor promedio de puntaje sacó entre todos sus deportistas. Entonces aquí todos ganan. También se da premio al quien se superó más comparativamente del comienzo al final. Eso sí que no se les dice porque algunos hacen trampa. Y gana el que siempre ha sido bueno también. O sea, hay premiación por todos lados. ¿Ah? Esa es la idea. Motivar. 14 y 15 años, como decía, se estructura bastante bien, ya con una buena base, ¿no es cierto? Si partimos a los 9, ¿no es cierto? Tenemos una buena cantidad de años ya trabajados, entrenados, ¿no es cierto? Muchos van a ir quedando en el camino, se van a otros con otros intereses, y en esta edad se empiezan a fijar en la niñita, los varones, y en el jovencito, la señorita, ¿no es cierto? El coqueteo, que es lo normal, está el desarrollo hormonal de por medio, ¿no es cierto? Está también el crecimiento longitudinal de algunas damitas y caballeros, ¿ya? Empieza a salir los bigotitos. Bueno, aquí sí que se empieza a centrar y a especializar un poco más ya el deportista y toma la definición si va a una prueba específica dentro del atletismo o continúa siendo un decatleta. Porque aquí el entrenamiento ya comienza a ser específico, dado que a los 16, 17 años está la prueba ya oficial, ¿ya? Y si está la prueba oficial, tiene que definirse acá lo que va a ser el próximo año. Entonces, en esta etapa es muy importante la competición, evaluarla casi como que fuera un campeonato oficial, dijéramos, con marcas oficiales. Y entonces, 100 vallas con vallas reducidas para las damas, eso sí. Todavía no estamos en la etapa oficial, pero ya 100 vallas, porque después son 100 vallas con otra altura, pero son 100 vallas lo que tiene que correr. ¿Eh?
Lanzamiento de la bala, sí tiene que competir ella con la bala ya, en este caso son de 3 o 4 kilos, ¿ya? En el caso de 16, 17 va a ser con 4 kilos, ¿ya? Entonces aquí hacen con 3, pero está la bala. Salto alto y 600 metros planos. Caso de los varones, 100 metros planos, ya no es 80 metros, son 100 metros planos. Lanzamiento de la bala, con la bala que corresponde a su edad, que son 5 kilos, ¿sí? Salto alto, lanzamiento del disco, con el disco que corresponde, ¿sí? Que es el disco 1,5 kilos, y los 1000 metros, porque después, en la etapa que viene, en la categoría 16-17, tiene que correr 1500 metros planos. Entonces, la configuración del desafío a la superación personal está estableciéndose con mucho más rigor, con mucho más intensidad de los entrenamientos, ¿no es cierto? Y con más definición por el área, si es que no toma las pruebas combinadas, el área que más se destacó dentro de los saltos, carreras, lanzamiento, profesor, no quiero hacer más decatlón ni pruebas combinadas, me gusta el salto alto, vayamos al salto alto. Me gusta la bala, vamos a la bala. Siempre y cuando tenga las condiciones, porque hay muchos jóvenes, yo tengo una experiencia también de una señorita que quería ser lanzador de bala, me gusta la bala, yo lanzo lejos la bala. ¿Contra quién lanzan la bala? Le pregunté yo. Una niña con 19 años de edad. No, en mi colegio yo le gano a todas. Ah, perfecto. ¿Cuánto lanzaste en bala? 8 metros 70. No era malo, pero resulta, le dije yo, ya, pero con 19 años en tu categoría lanzan 14 metros. Oh, me quedo bien. Profesor, pero es que yo no entreno como ella. Sí, pues tú puedes entrenar, pero eres muy delgadita, eres muy bajita, qué sé yo. Y yo le mostré la foto de la campeona. Entonces tú podrías hacer otra cosa mejor y a lo mejor te rendiría más. No, yo quiero la bala, quiero la bala. Bueno, no hizo la bala, mejoró su bala, no hizo la bala, siguió entrenando pruebas combinadas. Yo le dije, haz pruebas combinadas, tiene muchas condiciones, bla, 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 porque ella venía muy bien formada con otro profesor. Cuento corto, fue campeona nacional de pruebas combinadas, 3 años seguidos. Fue tercera en el campeonato sudamericano en pruebas combinadas. Mejoró la bala, pero fue campeona sudamericana en pruebas combinadas. ¿Ah? Después que no quería. Y al final terminó siendo récord de Chile en lanzamiento de la jabalina durante 9 años. Asistió hasta un campeonato mundial en lanzamiento de la jabalina. Así que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar y cómo se pueden dar las cosas. Por eso es que los procesos de adaptación y de entrenamiento siempre tienen que ser conversados, dialogados, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha objetividad para lograr resultados a futuro. 14, 15 años, entonces entrenamiento es de 4 a 5 veces por semana. Yo creo que 4 es suficiente, porque los niños todavía siguen en formación. Hay que dar énfasis en ciertas cosas. ¿Ah? Por ejemplo, el día lunes hacemos fuerza explosiva, transferencia de ejercicios de fuerza. Los martes, velocidad y técnica, potencia aeróbica. Los días jueves, técnica y velocidad más fuerza explosiva. Y los días viernes, técnica o capacidad aeróbica. Entonces vamos mezclando. Es como distintas recetas para lograr a lo mejor un buen sabor. ¿Ah? Y en este caso ese sabor es mejorar la disposición, el ánimo y el rendimiento personal. Siempre el personal primero, la superación personal. Fuerte desarrollo en esta edad a las carreras de velocidad. Aquí ya las carreras de velocidad son fundamentales porque son las carreras que dan más puntaje en este tipo de eventos. También en todo lo que es una técnica eficiente, quizás no perfecta, pero sí eficiente. ¿Ya? Y aumento sustancial del trabajo aeróbico de trote. Se termina cada día de entrenamiento con un trabajo de trote de unos 10 hasta 20 minutos máximo. Y suave, no fuerte, suave, para que sea aeróbico. ¿Ya? Los varones y las damas compiten en hexatlón, en el caso de los varones, y pentatlón, las señoritas a nivel escolar, ¿no es cierto?, compiten en pentatlón. O sea, ya hay una orientación hacia dónde quieren llegar, si es que quieren seguir siendo atletas de pruebas combinadas. Se divide entonces las sesiones ya con un ciclo más ordenado de entrenamiento, el calentamiento, activación, la parte principal, dividida en todas las formas de contenidos que puedan haber, y la vuelta a la calma, donde se conversa, donde se relaja, donde se comparte, donde se recupera energía con alimentos, con jugo, con bebida energética, ¿sí? Generalmente una vez a la semana hay algún tipo de reunión técnica donde se analizan los videos de las clases, etc. Normalmente la sesión dura 1 hora y media, 90 minutos más o menos. ¿Eh? Los ejercicios de coordinación y técnica siempre deben estar presentes en todos los
los trabajos de la semana, ¿sí? El entrenamiento físico debe ser alternado para que no produzca una fatiga excesiva. Generalmente se hace cada 72 horas un entrenamiento fuerte de la condición física, por ejemplo, lunes y jueves, ¿sí? De manera que si hay algún evento de campeonato el fin de semana, tenga un día para recuperarse, ¿sí? Y si es muy importante, se entrena la condición física solamente el lunes, el primer día de la semana, y los demás días se hace más livianito, para llegar más descansado, de manera que haya una mejora y una sensación de bienestar para poder enfrentar la competencia, sea cual sea. Es un desafío que todos quieren mejorar. Nunca hay que planificar entrenamiento con movimientos que sean de transferencia negativa, como habíamos hablado antes, sino que sean todos en conjunto y que se vayan sumando para llegar a un mejor rendimiento. ¿Ya? A los 16, 17 años ya cambia la cosa totalmente con respecto a la definición del área. Entonces, ¿es usted o un lanzador, es un corredor, es un saltador o es un decatleta? ¿No es cierto? Y en esta parte, bueno, aquí ya el entrenamiento es de 6 veces por semana. 6 veces por semana, o sea, de lunes a sábado. ¿Ya? Donde se establece perfectamente todos los contenidos que deben haber. Y en este caso, por ejemplo, lunes y jueves, fuerza explosiva y transferencia. Martes y viernes, velocidad técnica y potencia aeróbica. Y los días miércoles, que es el día de la mitad de la semana, se hace un entrenamiento un poquito más técnico del evento más fuerte y un trabajo regenerativo para recuperar energía para el día jueves. El día sábado, un trabajo de aeróbico, que generalmente puede ser una salida a la montaña o andar en bicicleta o simplemente salir a caminar. Fuerte, fuerte, fuerte desarrollo de la carrera de velocidad con vallas. Todo el trabajo de velocidad se hace con vallas, de distintas alturas, distintas distancias, pero todo es con vallas porque las vallas es muy difícil de coordinar, es muy difícil de actuar, las vallas ya empiezan a su altura oficial, en el caso de los varones 91 centímetros, hasta 1 metro podría llegar a ser a lo mejor si pasa en la categoría intermedia, y por lo tanto cuesta correr. Las distancias entre vallas son de 8,90 metros hasta 9,14 metros en algunos eventos, y entonces el joven ya tiene que tener una conformación física distinta a la que estaba haciendo antes, con una exigencia mucho más alta. Énfasis en la técnica eficiente siempre, ojalá lo más perfecta posible, pero que sea eficiente. Así que el detalle a lo mejor no va a existir, pero sí va a existir la eficiencia en el trabajo de la técnica. Un aumento sustancial del trabajo aeróbico siempre cuidando el desarrollo del sistema cardiovascular, ¿sí? Se evalúa en decatlón, se hacen decatlones y heptatones para la damita, ¿ya? Esto por lo menos deberían hacerse unos 2, 3 veces en el año, un pentatlón, o sea, perdón, un heptatlón o un decatlón, ¿ya? Y a los 18 años en adelante ya puede competir, incluso en eventos internacionales. Hay Han habido decatetas de 18 años que han logrado 18, 19 años, 8.000 puntos, en el caso de los varones. Y en el caso de la señorita, con 18 años han pasado sobre los 6.000 puntos, siendo el récord mundial 7.300 y fracción, que no me recuerdo muy bien la fracción, pero que la tiene Jackie Joyner Kersee, una afroamericana. Entonces, bueno, también muy destacada en las pruebas individuales. Por ejemplo, volviendo al tema, ella era tan buena en salto largo que ganó medalla de oro en salto largo y después ganó medalla de oro en el heptatlón, ¿eh? Fuera de serie, totalmente fuera de serie. 7,40 metros en salto largo y 7.000 puntos y fracción en el heptatlón, siendo medallista de oro en ambas pruebas en los Juegos Olímpicos. Entonces, una formación tremendamente buena, con una cantidad de elementos a disposición y un equipo muy grande de entrenamiento con más de 5 personas vigilando su entrenamiento, filmaciones, personas que filmaban exclusivamente su entrenamiento, nutricionistas, psicólogos, masajistas, fisioterapeutas, entrenador para salto, entrenador para lanzamiento, entrenador para carrera. Por eso fue campeona olímpica en las dos cosas. Bien, entonces las pruebas combinadas se trata de eso, de formar carácter, fortaleza psíquica, ¿ya? Y bueno, obviamente la condición física y todo el bagaje de las técnicas que se requiere. De eso se trata las pruebas combinadas. Entonces, formas de movimiento nuevas se trabajan en forma concentrada durante 3 o 4 unidades,
¿ya? Entrenamiento para determinar una fijación en los parámetros de estructura de movimiento, siempre la técnica. Y evaluar la condición física específica con el test de Sargent, que es saltar a alcanzar en altura, velocidad de 30, 40, 50, hasta 60 metros para ver el nivel de aceleración que va teniendo en cada tramo. Lanzamiento de la fuerza de balón medicinal para medir la fuerza explosiva en la fuerza de lanzamiento con 3 o 5 kilos, 3 para las damas, 5 para los varones, y el test de Harvard para medir la capacidad de adaptación cardiovascular, que tiene vinculación con el test de Ruffier y Dixon, en la fórmula que se ocupa para determinar el grado de capacidad de adaptación que tiene el organismo, especialmente el sistema cardiovascular. Se requiere en este sentido y para todas las pruebas atléticas, idealmente, un control pedagógico, en el sentido de que haya un control en las clases, en una libretita, un cuaderno de entrenamiento para los jóvenes, o en este caso ya ahora el computador mete en un Excel, ¿no es cierto? Número de clases realizadas, asistencia, días trabajados, número de horas practicadas, días utilizadas para cada entrenamiento específicamente de sus técnicas, intensidad de los entrenamientos, moderada, alta o media, o baja, control de la magnitud y la calidad de cada una de las tareas planteadas, la magnitud, ¿no es cierto? La magnitud se ve y la densidad por la pausa y la intensidad y el volumen, ¿ya? Los medios utilizados y cuán efectivos fueron esos métodos y medios utilizados, número de competencias y resultados de cada una de las competencias, analizando el horario, el factor geográfico, el climático, ¿no es cierto? Análisis de los indicadores técnicos también, velocidades angulares, palanca ejercida, desplazamiento de la masa, centro de masa, control médico riguroso, ¿sí? Cada 15 días por lo menos, ¿sí? Una vez al mes hacer algún tipo de examen para ver el nivel de glóbulos rojos, ¿sí? O el nivel de acumulación de lactato en algunos trabajos, ¿ya? Diario del entrenador para ir llevando un control también de las observaciones, porque si no, a uno se le olvidan algunas cosas, y obviamente el diario y la teta, y después se juntan, reunión técnica, y contrastan lo que sintió, lo que percibió el atleta, y lo que dijo y percibió el entrenador. Y entonces se hace el famoso FODA, que me encanta a mí ese análisis. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas en cada circunstancia que se van dando y se van presentando a través del proceso. Tal como lo hacen ustedes cuando entran a la universidad en el primer año, ¿no es cierto? Y después van pasando de un semestre a otro con distintos niveles de exigencia de acuerdo a la asignatura y terminan con la satisfacción y la sonrisa de oreja a oreja con el título en la mano. ¿Ya? Les deseo siempre lo mejor, importante para cada uno dar el mejor esfuerzo. Mucha fuerza en todo lo que estamos viviendo. No dejen nunca de esforzarse y de luchar. Esa es la idea de la vida. Rendirse no es una opción. El deporte nos da el ejemplo de eso, especialmente las pruebas combinadas. Me fue mal en la primera, pero tengo 9 más para recuperarme, dice el decatleta. Así me decía mi entrenador a mí. Lo mismo le decía yo a mi alumna en el colegio. Mira, te fue mal en la primera, pero son 7 pruebas, te quedan 6 todavía para mejorar y batir el récord. Sí, profesor, pero es que no hay pero. Cierre los ojos, no mire para atrás y vamos para adelante. Adelante está el triunfo, la superación personal. ¿Ya? Esa es la primera cosa que hay que pensar. Yo me levanto todos los días pensando, y espero que ustedes también, en el 1% que pueda ser mejor persona. Y bueno, y si puedo ser mejor profesor también, pero mejor persona es el 1% cada día, porque esa es mi tarea, así me educaron. ¿Ya? Y si estoy vivo es porque puedo hacerlo. Así que un abrazo grande y no se les olvide que estamos aquí esperándolos. ¿Ya? Vean el canal de YouTube, los invito y van a aprender, si es que no pueden estar acá en estos días, en esta hora, van a aprender igual de lo que hemos hablado. Un abrazo grande.